Gracias al Señor podemos estar aquí una vez más. Vamos a orar antes de comenzar. Vamos a orar, hermanos. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, porque a pesar de que a diario te fallamos, Señor, tu misericordia es nueva cada día para con nosotros, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde, Señor, un corazón contrito, Señor, un corazón humillado, para rendirse delante de ti, reconociendo nuestra condición y sabiendo de que solo tú, Señor, puedes hacer la obra en nosotros, no nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser vasos, Señor, dispuestos a ser llenos por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo en esta hora, convenciéndonos de pecado, Señor, de justicia, de juicio, mostrándonos el amor, mostrándonos el camino, Señor. Para que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo y poder ser testigos fieles de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, como decía el pastor Félix, hoy terminamos el libro de Miqueas. Ha sido un libro muy revelador para todos nosotros, muy especial, donde muestran dos cualidades, dos características del Señor, que es su justicia y a la vez su amor, su juicio y su misericordia. Y el Señor es eso. El Señor no dejará impune nada. Ningún pecado de nosotros va a quedar impune. Sí, Él es santo, santo, santo. Y todo el tiempo está sus ojos sobre los seres humanos porque Él es omnisciente, omnipresente. Sí, así que cada pecado no pasará impune, hermanos. Y gracias damos a Dios por Jesucristo. Vamos al libro de Miqueas. Del capítulo 7. Del versículo 11 al 20. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de los moradores por el fruto de sus obras. Apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña. En campo fértil, busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo le mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Es un texto muy precioso, es la conclusión del libro de Miqueas. Hemos venido viendo cómo Dios trajo juicio sobre la nación de Israel a causa del pecado. El pecado de ellos era, digamos, de toda la nación, era ya desbordante, ¿verdad? Porque inclusive había gente que profetizaba, los sacerdotes profetizaban a favor del que mal les pagara.
Y hoy día se ven cosas de esas, ¿sí? En ciertos lugares. Por ejemplo, el que más traiga plata a la iglesia significa que va a tener mejor bendición, ¿sí? Eh, Cosas como que negociando por plata con Dios, como si Dios se tratara de la plata. Eso se ve hoy en día lastimosamente, y en el libro de Miqueas veíamos eso, también veíamos que los gobernantes le robaban al pueblo, le quitaban a las viudas. Entonces Dios trajo un juicio sobre la nación. Luego de ese juicio, la nación ya deja de estar en la cautividad, porque lo que pasó fue que vinieron otros pueblos, lo invadieron y asolaron todo. Y hay un tiempo de paz luego de ese juicio, pero este texto habla mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque si vemos en el verso 14, dice: apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Basán y Galad. Perdón, el 15. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Entonces, hasta el día de hoy no hemos visto cómo Dios toma al pueblo de Israel de esa manera tan extraordinaria, que todos los pueblos de la zona, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y conquistando tierras, por ejemplo, Raab la ramera sabía muy bien allá en Jericó. Hemos escuchado cómo Dios los sacó por el mar de Egipto. Fue un hecho milagroso, extraordinario. Y no hemos visto eso todavía. De eso se refiere, esta es una profecía que se refiere al milenio. ¿El milenio qué es? El milenio va a ser a futuro un reinado milenario del Señor Jesús y su pueblo sobre la tierra, 1000 años de paz. Quisiera que, para tener referencia sobre eso, fuéramos al libro de Apocalipsis 20, verso 1 al 7. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase, esta palabra es interesante, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Hasta ahí, porque ese no es el texto base. Pero vendrá un periodo en que el pueblo de Israel, muchas naciones vendrán al pueblo de Israel, y será de una manera milagrosa, ¿sí? Es un principio que vemos también en la palabra. Dios trae juicio, pero también trae misericordia y restauración. Entonces, este pasaje habla de eso, pero también podemos mirar nosotros que hay un principio acá, y lo podemos ver en todo el libro de Miqueas. Hay un principio de humillación, arrepentimiento para restauración. El título de este mensaje, este sermón, yo le puse: la voluntad de Dios siempre es buena. La voluntad de Dios siempre es buena. Entonces vemos un Dios airado, un Dios trayendo juicios, y mucha gente descontextualiza y para criticar la Biblia, miren las cosas las muertes, pero la voluntad de Dios siempre es buena. A veces es necesario
a causa del pecado de los hombres, juicios. ¿Sí? Decía el pastor Félix que inclusive en la Santa Cena, que el que no discierne la Santa Cena está propicio a estar en enfermedad o muerte, y eso es real. Pero ¿acaso Dios es malo por eso? Su propósito es bueno, ¿sí? La vara y el cayado del Señor no son rosas, pero siempre trae un buen propósito. Por eso dice la palabra que debemos estar agradecidos en todo lo que pasa, porque a veces desconocemos la voluntad del Señor. Y aquí está el profeta, después de que él mismo confiesa su pecado, lo vimos 2 sermones atrás si no estoy mal. Después que él mismo reconoce que él hace parte de ese pueblo corrupto, vemos ahora cómo el Señor le revela la restauración de Israel. Pero es necesario esa tormenta, fue necesario ese juicio temporal, es necesario esa tristeza muchas veces, hermanos. Vamos al libro de Romanos 11 y es un pasaje paralelo a lo que estamos estudiando. Vamos al libro de Romanos 11, leamos. Este pasaje se los recomiendo, hermanos. Este capítulo es genial. Ahí le hice como unos cortes para no entendernos tanto. Vamos a leer primero Romanos 11 del 1 al 4. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice el apóstol Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Algo parecido a lo que veíamos en Miqueas. Miqueas decía, mira este pueblo, Señor, mira las atrocidades que hace este pueblo. Le contesta el Señor, verso 4, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y sigamos en Romanos 11, del verso leamos, este sí es un poco más extenso, del verso 11 al 24. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, a nosotros, para provocarles a celos. ¿A quién? A los israelitas. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y su plena restauración en parte va a ser en el milenio del pueblo de Israel. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, ¿cómo hacía celos? A que ellos vean, y eso le pasó al apóstol Pedro también, aunque el apóstol Pedro obviamente, un apóstol, ¿verdad? Pero cuando él veía que los gentiles eran llenos del Espíritu Santo, él decía, pero ellos también igual que nosotros. Entonces Pablo está diciendo que él, aunque es llamado a los gentiles, él procura de llevar a celos, no son celos de forma negativa, sino a que vean que otros pueblos también están siendo salvos y llenos por Dios, para que se pongan las pilas los israelitas, en otras palabras, ¿no? Dice el verso 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, fueron quitadas, y tú, o sea, nosotros, siendo olivos silvestres, no teníamos nada que hacer delante de Dios nosotros. Has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas,
sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ve, esos judíos rechazaron al Señor Jesús. En cambio, nosotros los aceptamos. No nos podemos jactar de eso. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Aquí esta frase es muy, digamos, congruente con el libro de Miqueas. La severidad y la bondad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. Dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados nuevamente a la vid. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. 4. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Este pasaje, hermanos, se los quise leer, es muy extenso, pero habla de la bondad de Dios, habla del evangelio, habla de algo de que nosotros como gentiles, como pueblos ajenos, naturalmente o por sangre, al pueblo de Israel, hemos sido hechos pueblo también de Dios. ¿Sí? Pero también habla de que por la incredulidad cayeron. Si ellos cayeron, si el pueblo de Israel, si los judíos que no crean en el Señor van a recibir el infierno, ¿cuánto más los pueblos gentiles, nosotros? Entonces por eso dice la palabra que debemos de temer. Entonces vemos el principio de la humillación y arrepentimiento para restauración. Dios es bueno, hermanos, todo el tiempo. Y quiere que nosotros le reconozcamos. Como leímos en el pasaje de Apocalipsis, es interesante que el Señor dice, en su palabra dice, y Satanás luego será liberado para que vuelva a engañar a las naciones. O sea, el poder de Satanás sobre el ser humano se basa en el engaño. Y así es desde el principio. Porque el creer o el no creer nos lleva a aceptar o a recibir o rechazar. El ser humano, ¿por qué es necesario? Consuelo, te voy a regalar este celular. Y antes de entregarle el celular, viene, yo qué sé, Chantal y le dice, hermano, le reciba ese celular que ese se lo robó él. Se va a meter en un problema. Entonces ella tiene que decidir si creerme a mí, y yo le insisto, Consuelo es un regalo. Por más regalo que sea, Consuelo no va a recibirme el celular si no me cree. Así es necesaria la fe para ser considerado del pueblo del Señor. Amén, ¿me están entendiendo, hermanos? Amén. Entonces este pueblo, el pueblo de Israel en los tiempos de Miqueas, habían dejado de creer en el Señor. Habiendo visto tantas cosas, habiendo tenido las escrituras, habiendo tenido tantos profetas, habían dejado de creer al Señor. Y habían creído en sus propios caminos. Habían dicho, palabra de Dios es esta, y no lo que es la palabra de Dios. Pero Dios promete restaurar a su pueblo. A su pueblo. Amén. Vámonos al libro de Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Verso 14 dice, un texto muy conocido, hermanos, muy conocido, ¿verdad? Y muy precioso. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Note que aquí hay una secuencia. No podemos nosotros convertirnos de nuestros malos caminos si primero no nos humillamos. Si se humillare su pueblo. Por eso es que a veces Dios permite en nuestras vidas situaciones difíciles. Porque está esperando que nos humillemos, está esperando que digamos, ya basta, me rindo, Señor. No continuaré haciendo esto en mis fuerzas. Voy a empezar a confiar en ti. Ya basta, Señor, con esta situación familiar. Y nos lleva y nos humillamos. Y nos arrodillamos. Y reconocemos. Cuando uno se humilla delante de Dios, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Es necesario la humillación. Y Dios está enfocado en eso. ¿Por qué? Porque somos propensos al pecar. El humillarse delante de Dios es entrar en la verdad, entrar en la luz. ¿Cómo así? Porque nosotros pecamos todos los días, hermanos. Y tenemos que vivir una vida humillada delante del Señor. Nosotros no podemos hacer oraciones exigiéndole a Dios, reclamándole a Dios cosas de qué. Entonces, cuando entramos en la humillación, viene el Espíritu Santo y nos convence de pecado. Es necesario buscar al Señor de esa forma. Es necesario humillarnos. Y por eso tenemos que estar agradecidos cada vez que vienen situaciones difíciles. Tal vez Dios está en nuestras vidas propiciando situaciones difíciles y uno está de dura cerviz. Puede ser la parte económica. Puede ser la salud, puede ser la parte emocional, la familia. Y tú por dentro estás, no, yo esto lo puedo, yo lo voy a resolver. Yo confío en mí. No lo dices, pero lo demuestran, lo demostramos. Hermano, una pregunta. Voy a hacer una pregunta abierta, no me la contesten. ¿Hay alguna área de nuestras vidas que tenga tristeza en este momento? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues en mi caso sí. ¿Sabe que es permitida por Dios? Para que le reconozcamos, para que nos humillemos, para que confiemos en Él y no en nuestra propia opinión. Si se humillare mi pueblo, Dios permitió esto en el pueblo de Israel en el tiempo de Miqueas para humillarlo. Tenían todo, estaban bien, y vino un pueblo y los volvió pedacitos. Los volvió errantes. Es como si viniera otro gobierno ahora a Colombia y nos saque a todos de las casas, a los que quedemos vivos, ¿no? Y tengamos que correr con todo lo que tengamos con lo que tengamos en las manos. ¿A dónde? Usted verá. Y entonces se nos cae, como dicen por acá en Santander, se nos cae la estantería, ¿no? Y empezamos a valorar lo esencial. Empezamos a amar a las personas y no a las cosas. Entonces es necesaria estas disciplinas, es necesaria estos tiempos, porque somos propensos al pecado. Pero Dios es bueno que por la fe nos acepta como hijos y nos disciplina. La disciplina de Dios busca que nos humillemos para luego ser restaurados. Dice el libro de Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido de eso. ¿Y cómo el Señor perfecciona su obra en nosotros? Aplaudiéndonos cada vez que la embarramos. ¿Cómo los que son padres disciplinan a su hijo para que su hijo se comporte mejor?
dándole todo lo que su hijo les pide, aplaudiéndoles en todo. Es el mismo principio, hermanos. Vamos a leer 2 Corintios 7 del 9 al 10. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Dice, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, el Señor permite la aflicción para llevarnos al arrepentimiento. Tal vez a veces le oramos al Señor nosotros, y yo lo he hecho. Señor, quiero ser más lleno de tu espíritu, quiero tener una relación más cercana contigo. Pero hay raíces de pecado que impiden, o idolatrías que impiden que el Espíritu Santo me llene. ¿Qué hace Dios entonces? Dios nos pone en situaciones difíciles para que esas raíces sean expuestas y las confesemos y nos arrepintamos. Pero a veces nosotros nos resistimos. Entonces nos toca humillarnos, no resistirnos. Dice Hebreos 12, vamos al libro de Hebreos 12, un texto muy precioso, del 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, hermanos, es normal que como hijos seamos disciplinados, como hijos vivamos situaciones difíciles. Pero nuestra respuesta ante la situación no debe de ser con el puño alzado hacia el Señor y diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mi vecino? ¿Qué es esto, lo otro, mujeriego, no sé qué, ladrón? ¿Por qué a mí? Eso es una forma de maldecir al Señor, ¿sabía? En otras palabras, estamos diciendo, te equivocaste conmigo. Estamos maldiciendo al Señor. No hemos aprendido cuando hacemos esa oración. Y a veces es sutil, ¿verdad? A veces es, ay Señor, esta situación. Y por dentro estamos resentidos contra Dios. No estamos aceptando de que Dios permite las cosas porque Dios es bueno. Dios siempre es bueno, hermanos. Y Él quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Sabe que esta vida se va a acabar pronto, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí, en unos años no vamos a estar acá. ¿Y qué vamos a hacer en ese tiempo? Hermanos, Dios piensa en lo eterno, pero a veces nosotros estamos confiando en lo terrenal. Y es necesario que Dios nos permita esas pruebas. Así que si alguno de nosotros ahora está padeciendo tristeza en algo, hay que darle gracias a Dios. Y hay que humillarnos delante de Dios y mirar, Señor, estoy pasando esta situación. Muéstrame, Señor. Muéstrame qué no he creído de tu palabra. Qué idolatría tengo, qué pecado tengo oculto que no he confesado. Es importante, Señor. Es importante eso. ¿Qué áreas de nuestras vidas están bajo tristeza? Es una pregunta abierta. Como segundo punto, bueno, el primer punto no les dije el título. El primer punto es Dios promete restaurar a su pueblo. Y siempre es así. Para con nosotros también. Segundo punto, y el punto 1 me demoré un poquito porque creo que era necesario.
Segundo punto, Dios apacienta su rebaño y muestra su poder a través de su pueblo. Eso lo vemos en el verso 14, ahí en el capítulo 7, en el verso 14 al 17 de Miqueas. Apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Como segundo punto, hermanos, Dios apacienta su rebaño y muestra su poder a través de su pueblo. Aquí hay un instrumento muy especial que habla el profeta. Dice que tu cayado. ¿Dónde vemos eso? Un salmo famoso. El 23, ¿sí? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, la vara, pues ya saben que es una vara, un palo largo, ¿no? El cayado era como especie de un bastón con una curva. Yo sé que lo han visto en dibujos. Una curva en la punta. ¿Para qué usaba el pastor ese? La vara la usaba para alinear a las ovejas, no se salieran de las filas, para defenderlas de cualquier otro animal, pero también para darle vara a las ovejas. Para eso era la vara. Y si hacemos una comparación con el libro de Miqueas, ya Miqueas habló de la vara, del azote. Ahora el cayado, ¿qué hace el cayado? Guía. ¿Por qué esa vara en forma de anzuelo semicircular para coger las ovejas y engancharlas del cuello cuando se estén desviando? ¿Sí? Entonces esa es la función del cayado. Entonces dice, apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad. El rebaño de tu heredad. Es una buena pregunta. ¿Somos rebaño del Señor? Vámonos a ese famoso salmo. Vámonos a leer el salmo. Salmo que usa medio mundo, creo. Vámonos al Salmo 23, del 1 al 4. Leamos esos 4 versículos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Muy bonito el salmo. Mucha gente lo lee y lo tiene como cábala. Pero es importante entender que el Salmo 23 comienza diciendo, Jehová es mi pastor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me estoy considerando como una oveja, no como un lobo, ni como un cabrito que hace lo que le da la gana en su vida. ¿Qué naturaleza tiene la oveja? ¿Quieren saber qué naturaleza tiene la oveja? Es 100% dependiente de su pastor. Ella si está fuera del rebaño, corre riesgo de morir. Entonces, ese salmo es cierto, la palabra de Dios se cumple. Pero hay que preguntarnos si de verdad somos ovejas. O si siendo ovejas nos estamos comportando como lobos o como cabritos. En ese caso necesitaríamos la vara, la tristeza, para que entendamos que somos ovejas. Entonces, la pregunta es, ¿estamos siendo ovejas? ¿Estamos comportándonos como ovejas? Una oveja se mueve si su pastor se mueve. Decide si su pastor le habla. Pregunta, ¿nosotros nos movemos y decidimos preguntándole siempre a Dios, guiándonos por su palabra? Seamos ovejas, hermano. Es hora de ser ovejas. Y los que ya somos ovejas, de comportarnos como ovejas. Esa es la razón por la cual viene la disciplina.
Porque a veces siendo ovejas nos comportamos como cabritos. Ahora hay una promesa muy hermosa. Vámonos a Juan 10. Estas son palabras del Señor Jesús. Uno de mis textos preferidos es este, hermano. Se lo comparto. Juan capítulo 10, del 25 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Atención, la vida eterna es para las ovejas solamente. Y no perecerán, ¿qué dice? Y no perecerán jamás. Ni nadie, yo quiero que todos digamos eso. Vamos a la voz de tres, esa última línea. 1, 2 y 3. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a repetirlo de nuevo. 1, 2 y 3. Ni nadie. El Señor promete que a los que somos ovejas, nadie nos separará de Él. Dios se promete, Dios jura, diciendo, los que son hijos míos, nunca van a dejar de ser hijos. El que es salvo, es salvo. Por eso la disciplina, por eso la vara, porque la voluntad de Dios es buena siempre. Amén. La voluntad de Dios es buena siempre. Ahora, un ejemplo de vara y callado de Dios sobre un personaje que conocemos mucho todos nosotros. Vamos a mirar 2 Corintios 12, del 7 al 10. Dice así. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, está hablando el apóstol Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Usted se imagina eso? ¿Cuántos de aquí tienen un mensajero de Satanás que todas las noches lo abofetea? ¿Cuántos? ¿Sabe quién está hablando ahí? Ustedes saben, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y a veces nos quejamos nosotros con las situaciones que Dios nos permite vivir, y me incluyo. Nos duele una uña. ¿Por qué a mí? Dice el 9, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa era la vara y el callado una de las varas y del callado que usaba Dios con el apóstol Pablo. Para que no se enaltezca, porque el apóstol Pablo dice antes el texto, Dios lo llevó al tercer cielo, donde está Dios, y le dijo cosas que no se pueden ni siquiera pronunciar por los seres humanos. Lea el texto de antes. ¿Cómo sería la revelación de Pablo? Entonces Dios ante eso le manda una vara y un callado, porque siendo él de debilidad pecaminosa como nosotros, le manda una vara y un callado. Ahora, no seamos nosotros que estemos pateando la vara y el callado que Dios nos pone. Más bien, seamos dóciles y humillémonos delante de Dios, para que el Señor nos muestre cuál es la voluntad del Señor. Para los creyentes, ¿cuál es la voluntad del Señor? Glorificarse en nosotros y a través de nosotros. En otras palabras, llenarnos de su Espíritu Santo. En otras palabras, estar con nosotros. El Señor nos anhela celosamente. Quiere que vivamos en una vida llena de gozo, de poder en el Espíritu. Que cuando nosotros salgamos caminando digan, ese es diferente. Ese es un hombre de Dios. El mundo no lee la Biblia. El mundo lee a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Claro, ¿verdad? Entonces, hermanos, como tercer punto y último,
Quiero hablarles de la noticia más importante y, digamos, más incomprensible que va a haber en la historia de la humanidad. Tercer punto le llamé la inexplicable misericordia y amor del Señor. Quiero que veamos 1 de Timoteo 1 del 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Miren esto, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, yo soy el peor de todos. ¿Por qué Pablo se consideraba el peor de todos? Hermano, porque él buscaba matar a los creyentes. No es que fuera un inmoral, no sé qué sería Pablo en su vida pasada, pero no está hablando de eso, ni que robaba, está hablando de algo de lo cual él considera lo peor. Matar a alguien, matar a una oveja del Señor, torturarla. Decía, yo soy el peor de todos, pero Dios tuvo misericordia de mí para darle ejemplos a todos, de que Dios a todos recibe, si todos lo buscan, si todos se arrepienten, si todos creen. Tremenda esta palabra. Hay un texto largo que me gustaría que lo leyeran, no lo vamos a leer, pero quisiera que lo leyeran. Romanos 3 del 21 al 27. O vamos a leerlo, ¿sí? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hermanos, Él es el justo y Él es el que justifica. ¿A dónde está la jactancia? Vamos a leer. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Miren, el Señor lo hizo todo. No tenemos por qué jactarnos de nada. Esto es inexplicable, hermano. Esto era inconcebible. Y se lo voy a poner de esta forma. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El mundo, ¿cómo trata el pecado? ¿Quieres saber cómo trata el mundo? Y esto es otro engaño de Satanás, ¿no? Tú eres buena gente, así, tú eres buena gente. Que de vez en cuando te cometas errores, pero tú en el fondo eres buena gente. Entonces vemos gente que, el caso por ejemplo hermano, cuando yo vi ese caso en la noticia del hombre que mató a su mamá ¿saben qué yo pensé cuando yo miré eso? Y dije, Dios mío, nosotros merecemos que nos acabe ya. Yo no, o sea, a mí me cuentan esa noticia y yo no quiero escucharla. O sea, ¿cómo? Y saben que parte de las cosas que el hombre dijo fue, sí, yo lo hice, pero les prometo que más nunca va a pasar. Y ahí está peleando para que lo rebajen la pena. ¿Será que está arrepentido el hombre? Ahora tú le preguntas a él y él te dice que está arrepentido. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Ahora estamos llevando esto a una escala grande, si podemos decirlo. Pero es el mismo principio, un corazón enfermo de pecado. Hermanos,
Haga de cuenta una fruta. Se me vino este ejemplo a la mente. Usted una fruta podrida, por ejemplo, cuando a mi mano llega un mango, una papaya, yo qué sé. Uno cuando la ve podrida por encima, uno trata de quitarle el pedacito, ¿verdad? Para comerse el resto. Bueno, yo hago así. Pero cuando estamos viéndola y le quitamos, sigue uno, otra vez. Y vuelve y le saca otro pedazo, sigue podrida. Y sigue podrida. Y la bota uno, no sirvió. Haga de cuenta que usted es esa fruta y que esa quitada de rebanadas para ver si lo que viene es bueno, es ese intento de nosotros de decir, mañana sí no peco. Mañana sí no peco. Hoy la embarré, pero mañana no. Seguro. Ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros han pasado un día de su vida, uno solo, sin pecar? De pensamiento, de obra, de omisión. Uno solo, mencióname un día. No, Juan Pablo, ¿qué días? Mire, hasta dormido pecamos. En los sueños pecamos. Entonces, si somos esa fruta y cada día es un intento de que esa fruta no esté podrida, ¿qué es lo normal que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos nosotros? La desechamos, ¿verdad? La botamos, no sirvió. El ejemplo del vaso de leche con el sucio X, la mosca, la cucaracha, yo qué sé, dentro. Así le saquemos la cucarachita o el pedacito de excremento, así sea chiquitico. Toda la leche se contamina. ¿Y qué hacemos? La desechamos. Por eso es inexplicable que nosotros como seres humanos, estando podridos de pecado, suena feo, pero es así. ¿Por qué podrido? Porque está todo dañado. Es inexplicable de que un Dios venga y mande a su único hijo, al que si era noble, al que si era sincero, al que si era bondadoso, a morir por todos nosotros. Para recibirnos como a hijos, como si fuéramos una fruta completamente buena, agradable. Hermano, esa es la razón por qué la comunión con el Señor no es a través de este cuerpo. Dice Pablo que este cuerpo es corruptible y que llegará el momento en que nos va a restaurar en cuerpo también. Pero por el momento Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra a través de su Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Esa es la salvación, hermanos. O sea, es increíble esto. Dios no tenía por qué hacerlo. Él no estaba obligado a hacerlo. A salvarnos a nosotros. ¿Por qué? Nosotros somos merecedores de desecho. Cuando leemos Juan capítulo 1, vemos la descripción de Juan sobre el Señor Jesús diciendo lo hermoso que es el Señor. Cuando leemos el Salmo 45, vemos lo hermoso que es el Señor. Juan 1:14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, al mundo recibió un regalo. Recibió el único ser bueno, noble, misericordioso, amoroso, sincero, completamente. Cuando en una de esas ocasiones, cuando el Señor, creo que fue que sanó a un ciego, los fariseos le dicen a los alguaciles: vayan a buscar a ese man y tráiganlo. Se devolvieron los alguaciles con las manos vacías y dijeron: nosotros no hemos escuchado a un hombre como él. Nosotros no hemos escuchado, eso sirvió para que nos despertáramos. Nosotros no hemos escuchado. Y los fariseos: ¿acaso ustedes también se convirtieron? O sea, era impactante, hermanos. Era impactante como un hombre pagano como Pilato estuvo frente a él y dice: yo no encuentro mal en él. Yo no sé por qué lo van a matar, por qué lo quieren matar. No entiendo.
ese único ser, tomó el pecado de todos nosotros. Fue el momento más difícil del Señor. El Señor tuvo una lucha interna. Él sabía que venía a pagar, pero en varios momentos dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Saben? El dolor más grande del Señor Jesús no fueron los clavos. ¿Saben cuál fue el dolor más grande? Que Él, en el momento más difícil de su vida, en el momento más doloroso de su vida, su papá lo rechazó. Lo dejó solo en la cruz. Porque Él estaba tomando en su cuerpo todos nuestros pecados. Él se puso la ropa inmunda de nosotros y su padre tuvo que rechazarlo. Eso es inexplicable, hermanos. Eso es inexplicable. Y así dice la palabra, que es inexplicable. Cómo el justo murió por los injustos. Nosotros no podemos andar por la vida como si nada hubiese pasado. Nosotros no podemos seguir nuestras vidas igual. Por eso es que el que rechaza este regalo, ¿qué más se le puede decir a una persona que rechaza este regalo sino que le espera el infierno? ¿Qué más se le puede decir? ¿Qué más espera? ¿Qué más espera? Si ni siquiera el peor de los pecadores, que era Pablo, ese peor de los pecadores fue recibido como hijo. ¿Usted ha perseguido a un cristiano para matarlo? ¿Cuántos? Bueno, ese peor de los pecadores, el Señor lo recibió como hijo. Hermano, no podemos seguir nuestras vidas sin desconocer esto. Y los que ya hemos creído, no podemos nosotros seguir haciendo lo que nos dé la gana. Seguir una vida creyendo que tenemos el control o renegando ante Dios. O hacer planes como si fuéramos nuestros propios dioses. No podemos, hermano. Este es un regalo muy grande. ¿Sabe que el Señor lo dio todo por nosotros? Todo. Él no se quedó con nada. Ni siquiera con su dignidad, porque dice la Biblia que lo desnudaron y se repartieron sus ropas. Él murió no con el pañito que lo ponen, ¿no? Él murió desnudo, a la burla del pueblo. Entonces no es justo, hermanos, que nosotros vivamos vidas sin tenerle en cuenta a Él, sin entregarle el corazón, cuando Él lo dio todo por nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender que no tenías que hacerlo, pero por amor lo hiciste, Señor. Te entregaste por nosotros, Señor, para pagar por los pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, Señor, ayúdanos a creer tu palabra, a entregarte cada área de nuestras vidas, a humillarnos ante la tristeza que tú nos mandas, Señor, porque quieres estar con nosotros, quieres glorificarte en nosotros, quieres llenarnos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Queremos que el mundo reconozca en nosotros que tú eres Dios, Señor, que tu Hijo Jesucristo vino al mundo a pagar por el pecado del mundo y que trajo el regalo más maravilloso e inexplicable que hay, Señor, que es la salvación. En el nombre de Jesús, amén.